Hola, estamos aquí en Rustec, soy Sonia Mesa de Red Antepasados, como ya saben, y tengo pues un invitado de lujo. Es Mike Judson, él es el director y manager de Indexing Workforce, y yo sé que tenía muchas preguntas para hacerle, pues aquí lo tenemos. Bienvenido, gracias por venir. Y lo primero que la comunidad hispana quiere saber es la última jornada de indexación. Tuvimos algunos problemas en cuanto a servidores y pues vinimos y le preguntamos a Mike, ¿qué pasó? Well, what happened, I think, is what sometimes happens to computers. Creo que lo que pasó es lo que a veces pasa a las computadoras. They got overloaded or they had a glitch. Se sobrecargaron o tuvieron problemas técnicos. And it was very bad timing. Y fue un momento muy difícil. So we're so sorry that happened. Así que sentimos que eso haya sucedido. We know that many people were excited and that this disappointed them. We're sorry for that. Sabíamos que había mucha gente que estaban entusiasmadas por esto y lo sentimos lo sucedido. Gracias. Bueno, cosas para contarnos. ¿Qué nos quieres contar? Sé que has viajado mucho. I just want to say thank you. Yo solo quiero decir gracias. So much. Muchas gracias. The people that index, they care so much about this. Los que indexan, esto significa mucho para ellos. And they're doing such a good job. Están haciendo un buen trabajo. And I get to see sometimes how other people are helped by their work. Y yo estoy viendo cómo otras personas son ayudadas por el trabajo de estas personas. But most of the indexers don't get to see that. Pero la mayoría de los indexadores no logran ver eso. I hope they know that they are making an enormous difference for people all over the world. Espero que sepan de que están haciendo una gran diferencia, una enorme diferencia para gente alrededor del mundo. We have made a new small video. Hemos hecho un breve video. It's called Fuel the Find. The translation is no, I don't know. Fuel the Find. Yeah, on the blog they did it totally different. Y se titula Enciende la llama, más o menos, traducido casi literalmente. The video tries to show how people are blessed and receive joy from the index records. Y el video muestra cómo las personas son bendecidas y reciben gozo por los resultados de lo que han indexado otros. And so we say indexed records are like fuel, they're like gasoline that helps make it possible to find ancestors. Así que lo que queremos decir de que los registros son como la gasolina que enciende esa llama para que otros encuentren a sus antepasados. And this video shows the joy that people receive when they're able to find their ancestors. Este video muestra el gozo que reciben otros cuando logran encontrarlos a sus antepasados. So we'll make sure that you have a copy and you can link from this article to that video. Gracias. Así que él va a asegurarse de que Sonia tenga un enlace a ese video para poder mostrarlo. Perfecto. And maybe people will understand just how much of a difference they're making when they volunteer. Y esperamos que las personas se den cuenta qué gran diferencia hacen en las vidas de otros. El mensaje de Family Search ahora mismo es no indexar tanto o siguen necesitando que la gente indexe. What is the message indexing more or do you want us to? Our greatest need is for non-English indexing, and Spanish is the largest of all of those. Spanish and Portuguese are the largest needs right now. Actualmente tenemos necesidades
específicamente en la indexación en lenguajes fuera del inglés. Específicamente los más grandes son español y portugués. Not every volunteer gets to work on records from their country. No todo voluntario puede indexar registros de su propio país. But we hope they will still use their language skills to do other records from other countries with that language. Pero esperamos de que utilicen sus destrezas, su idioma, para ayudar a otras personas de otros países. We also very much need arbitrators who have native language skills, Spanish, Portuguese, Italian, and French. Y en especial necesitamos árbitros para que ellos puedan ayudar a que se muevan los proyectos. En especial, específicamente, necesitamos árbitros en español, portugués, italiano, francés. Hay una manera, han pensado una manera para que el trabajo, la indexación, no se quede atascada en el arbitraje, que sea más rápido. Have you thought of a new way, a different way to not decongestion the slow down operations? Yes, in the new indexing program, En el nuevo programa de indexación, we will have the ability for everybody to do review, maybe not arbitration, but review of other people's indexing. tendremos la oportunidad de que las personas no sean árbitros, sino revisen lo que acaba de ser indexado. This will be much easier than arbitration, Va a ser mucho más fácil que el arbitraje and it will be like checking your classmates' homework. y va a ser como revisar la tarea de su compañero de clase. And we will just look for big errors and things like that. But most of the time, it will just be another set of eyes that will be on that work. Y lo que se va a buscar son los errores grandes y simplemente va a ser un par de ojos más para revisar el trabajo. Y sean fácil. ¿Qué? Ya ahí no me entendió. ¿Dijiste en español? Y sean fácil. ¿De qué? Fácil y rápido. It'll be easy. Ya. Easier and faster. Ahora, ya que lo has mencionado, hablaste del nuevo indexing web. Cuando él dijo más fácil y más rápido. Hablaste del nuevo indexing web. ¿Tenemos una fecha alternativa para tenerlo ya trabajando? Not a date, but No una fecha. we do have a working version of the new indexing program, the web indexing program. Tenemos una versión con la que estamos trabajando actualmente, la versión que va a ser basada en el navegador. And some people are already doing real indexing work in that program. Y hay personas que ya están indexando bajo ese programa. Pero podemos hacer una maratón de indexación con ese, aún no. So, would we be able to work on a marathon using that program at a certain point? At a certain point, yes, Dado el Eventually. momento, we are hopeful tenemos la esperanza that perhaps que quizás we could use it this year, lo podamos usar este año, but later in the year. más adelante. Más adelante. Sé que están preparando la maratón de indexación de Family Search en julio. In July. Muy bien, We are. muy bien. We haven't announced it yet, but your listeners and readers will be the first to know that we're looking at July for our big worldwide indexing event. Todavía no lo hemos anunciado oficialmente, pero sus lectores ahora sabrán de que lo vamos a lanzar para julio y va a ser una maratón mundial. Bueno, nosotros, Red Antepasados y la comunidad hispana, queremos comprometernos para hacer una maratón de indexación en noviembre, el Día de Todos los Muertos. Lo vamos a hacer durante más de 2 días, una semana.
para evitar los problemas de servidores. to avoid any problems with servers. Sure. Y quería saber si, por ejemplo, también conocemos que hay una nueva herramienta que se llama Bigfoot y queríamos saber si también podemos lograr trabajar con esa. Yes, Bigfoot is a sort of internal or code name for what we've talked about for a number of years called indexing on the fly. Okay, two Indexing names. as we Two go. code names. Yeah, we have to explain Bigfoot to you. Oh, yeah. La terminología Bigfoot se refiere a una criatura de leyendas, de mito. Y bueno, dice que sí, gigantesco, como el Yeti, por ejemplo. Y lo que dicen es que este programa, bueno, es un programa que comenzó interno desde hace varios años y que internal program Indexing on the fly. that's right. Okay. Y ellos básicamente lo podemos describir como indexar a la rápida. ¿Va a estar disponible para poder usarlo o sigue en pruebas? Is it in testing stages? It's in very early testing stages right now, and it's a simplified way to do indexing. Está en etapas todavía de pruebas y es un modo simplificado de indexar. And it's a way to do indexing on any image that you come across. Y es un modo de indexar cualquier imagen que usted tenga. So you don't have to wait for Family Search to create a project. Así que no tienen que esperar a que Family Search prepare un proyecto de indexación. But again, I have to tell you, it's a very early prototype. Es un proyecto en prototipo. And but we're very hopeful that it will add to the work that indexers can do in the future. Pero tenemos la esperanza de que esto agregará al trabajo de los indexadores. Muy bien. Última pregunta. Muchas personas mexicanas me han preguntado cuándo va a haber otro proyecto para ellos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que esperar otro proyecto? ¿Qué pueden esperar? Yeah, that's an excellent question. Es una pregunta excelente. We have a lot of records from Mexico. Tenemos muchos registros de México. Many of them were not indexed. Muchos no fueron indexados. We knew that they were not going to be indexed very quickly. Sabíamos de que no iban a ser indexados muy rápidamente. Meanwhile, our partner Ancestry.com, Mientras tanto, nuestro socio Ancestry.com they offered to help pay to have those records indexed quickly. se ofrecieron a pagar para que sean indexados rápidamente esos registros. So many of those records have now been indexed and published. 220 million. Así que muchos de esos registros han sido ya digitalizados e indexados. Son 200 millones de registros. They are now available on Ancestry.com. Y ahora están disponibles en Ancestry.com. We may have more indexing projects of Mexican records, Puede que tengamos otros proyectos de los registros de México, but in the meantime, pero mientras tanto, the volunteers from Mexico, los voluntarios de México, we would be so grateful if they could help with indexing records from other countries. estaríamos muy agradecidos si ellos indexaran proyectos de otros países. O sea, tenemos que esperar un ratito. Pero yo, Mike, te quiero agradecer por estar siempre disponible y por haber venido y haber hablado con nuestros amigos que siempre tienen muchas preguntas directas. We love the work that you're doing. Thank you so much. Que hacen. All right.